Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Mientras siguen estallando tormentas en el mundo de las revistas en los últimos días, una de las declaraciones más destacadas fue la de Diletta Leotta. Especialmente la defensa que Can Yaman hizo de la madre de Demet Özdemir enfureció a Diletta. La presentadora y locutora italiana, que ha permanecido callada durante semanas, rompió por fin su silencio. Pero esta declaración desencadenó otra nueva crisis en el frente de Can Yaman. En un largo post en las redes sociales, Diletta calificó la reciente actitud de Can de hipocresía y fingimiento. Una de las declaraciones más llamativas fue la siguiente: "No estuvo a mi lado cuando estuvo en mi vida hace años. Ahora actúa como si hubiera olvidado todo lo pasado. Era la madre de Demet, su familia. ¿Y yo qué? ¿Dónde estaba cuando mi familia fue destrozada? Me dejó sola, como siempre". Diletta, que con estas palabras hizo una referencia muy clara a Can Yaman, abrió viejas heridas e incendió la prensa sensacionalista. La parte más polémica del post de Diletta fue, sin duda, lo que dijo sobre la madre de Demet Özdemir. Diletta, refiriéndose a las declaraciones de Can Yaman, "La madre de Demet es muy valiosa para mí", afirmó que detrás de estas palabras había un trabajo de imagen planificado. "No pueden poner a la madre de Demet bajo tierra. Con todos mis respetos, se convirtió en una figura que llegó a la agenda utilizando a su hija. Nunca ha habido tanta protección para mí. Pero ahora la familia de Demet es declarada sagrada. ¿De verdad?". Estas palabras suscitaron una gran reacción en las redes sociales. Especialmente las madres interpretaron las declaraciones de Diletta como falta de respeto o injusticia. La etiqueta almohadilla Aneme Dokunma entró en la lista de trending topics en cuestión de horas en Turquía. Tras las declaraciones de Diletta, la primera reacción del círculo cercano de Can Yaman no se hizo esperar. Un amigo que no quiso dar su nombre hizo la siguiente llamativa declaración a los periodistas de una revista: "Diletta ha formado parte de la vida de Can en el pasado, sí, pero solo hay una razón para sacar a relucir una historia que ya está superada: llamar la atención. Can está atravesando ahora mismo un proceso difícil con Demet. Y sí, está tomando una postura sobre su familia. Esto también es un signo de carácter. Diletta no debe conocer su soledad por otra persona. Basta con mirarse al espejo". Tras estas palabras, las miradas se volvieron hacia Can Yaman. El hecho de que el actor, que no hizo una declaración directa, se limitara a dar like en Instagram a una foto de su madre y la de Demet juntas, provocó los comentarios. Así dio la respuesta. Tras las palabras de Diletta, Demet Özdemir también rompió su silencio. El mensaje de su historia era bastante emotivo. Cada mujer es fuerte en su propia historia. Pero es muy doloroso continuar esta guerra sobre las madres. Yo guardo silencio porque siento respeto. Pero cuando alguien ataca injustamente a mi madre, no puedo callarme. Mi familia es mi línea roja". Tras este mensaje, se observó que Diletta perdía seguidores. Muchos usuarios turcos dijeron: "Las madres son sagradas. No puedes atacarlas", y reaccionaron a Diletta con comentarios. Los ecos del incidente no solo continúan en Turquía, sino también en Italia. La famosa revista sensacionalista Gossip.it llevó el asunto a su portada. Las siguientes líneas llamaron la atención en el artículo: "Las declaraciones de Diletta Leotta son como el retrato de los celos interminables de una antigua amante. Está celosa de la postura actual de Can, de su amor por su familia. La verdadera soledad es intentar eclipsar el amor de los demás". Con estas palabras, Diletta empezó a perder apoyos incluso en Italia. En concreto, las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer afirmaron que este tipo de discursos contra la familia de Demet refuerzan la percepción de que las mujeres deben luchar contra las mujeres y son perjudiciales. A la sombra de todos estos acontecimientos, otra afirmación bomba cayó en la agenda de la revista. Diletta Leotta y Francesca Chillemi llegaron a un acuerdo para participar juntas en un proyecto de plataforma digital. Si este proyecto se hace realidad, se rumorea que el Frente Diletta Francesca iniciará literalmente una guerra mediática contra Demet y Can.
Algunos comentaristas consideran este proyecto como el escaparate de un plan de venganza personal. El reproche de Diletta Leotta, me dejó sola, no solo lleva los restos de un viejo amor, sino también la chispa de una nueva guerra mediática. Mientras el apoyo de Can Yaman a su familia y a Demet vuelve a poner de actualidad las relaciones olvidadas de una época, la fragilidad y la rabia de Diletta ante este apoyo la hacen sentirse cada vez más sola. Sin embargo, una cosa está clara, esta guerra ya no es solo entre examantes. Se ha convertido en una tormenta mediática con temas mucho más profundos como la maternidad, la familia, la lealtad y la postura. Mientras el mundo de las revistas discutía los reproches de Diletta y la falta de reacción de Can, otro nombre apareció en escena, Francesca Chillemi. Chillemi, que saltó a la palestra por sus duras declaraciones contra Can y Demet en las últimas semanas, señaló una nueva alianza al dar esta vez todo su apoyo a Diletta. ¿Cree que se ha dejado sola a Diletta?, respondió Francesca a la pregunta de los periodistas en un acto en Roma de la siguiente manera. Diletta es una mujer. Y no se debe dejar solas a las mujeres cuando experimentan semejante confusión emocional. El comportamiento de Podemos debe cuestionarse no solo emocionalmente, sino también en términos de humanidad. Y sí, no estás sola. Yo estoy aquí. Tras las palabras de Francesca, las miradas volvieron a dirigirse a Demet Özdemir. Tras un largo silencio, compartió un vídeo extraordinario en Instagram. Los ojos de Demet estaban llenos en el vídeo. Su discurso era muy claro. Mi madre no es la herramienta de vuestra guerra de agenda. ¿Lo que llamáis apoyo a las mujeres es aplastar a las familias de otras mujeres? Me callé porque no quería que nadie de mi familia se viera arrastrado a esta lucha, pero ya basta. Mi madre es el ser más poderoso de mi vida. Y defenderla no es una obligación para mí, es un honor. Tras este vídeo, llovieron las muestras de apoyo a Demet. Incluso sus compañeros de reparto saltaron al campo uno a uno. Nombres como Tuba Büyüküstün, Bergüzar Korel, Hazal Kaya retuitearon el post de Demet y dieron el mensaje las madres son intocables. Después de todos estos acontecimientos, hubo otro silencio desde la cuenta de redes sociales de Can Yaman. Sin embargo, los seguidores de la revista se dieron cuenta de que Can ya no sigue a Diletta. Y lo que es aún más interesante, Diletta también eliminó a Can. Este movimiento fue interpretado como un divorcio digital o en las redes sociales. Tras este movimiento, que resonó en la línea Italia-Turquía, según informaciones de fuentes cercanas a Diletta, este bloqueo tuvo lugar después del último mensaje de Diletta a Can. El mensaje incluía supuestamente las siguientes líneas. No pienses que estás pagando en silencio la pena por dejar a una mujer en medio. La conciencia siempre te dejará solo, igual que tú me dejaste a mí. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.